Buenos días, jóvenes. Vamos entonces a comenzar con la introducción a teorías de personalidad. Este es uno de los temas que tuvo su momento dentro de la psicología. Fue un tema que apasionaba a mucha gente y luego vamos a reflexionar por qué estuvo tan de moda y por qué de igual manera fue frustrando a algunas personas que poco a poco fueron abandonando la investigación dentro de este tema sigue siendo un tema de vital importancia, sobre todo para aquellos que trabajan dentro del área de psicoterapia o de consejería. Cuando hablamos de la palabra personalidad, tenemos que entender que la misma proviene de la palabra persona. Curiosamente, la palabra persona tiene su origen en el teatro griego. En el teatro griego se refería a la máscara que se utilizaba. Ustedes se acuerdan, los que hayan tomado ya humanidades, que el teatro se origina en Grecia y solamente podían actuar varones y con el cuerpo. Entonces no usabas el rostro para actuar. Si ibas a expresar una emoción, te ponías una máscara. Por eso el emblema universal del teatro son dos mascaritas, una de dolor y una de alegría. Por lo tanto, cuando un actor quería mostrar una emoción de dolor, se ponía la máscara o persona de dolor, y cuando quería mostrar rabia o tristeza, se ponía la persona, el nombre de esa máscara, correspondiente a esa emoción. Fíjense qué curioso que la palabra persona en su origen se refería a la emoción que queríamos mostrar. No tenía nada que ver con lo que realmente somos, contrario al significado que ahora le damos a esa palabra. Sin embargo, les decía que el término persona actualmente en el castellano y en el español esperamos que signifique lo que la persona realmente es, que viene a ser resumido en el concepto personalidad. Hay varias maneras de definir lo que es la personalidad. La primera que podemos usar es la personalidad es el conjunto de, y aquí viene una frase clave, características relativamente permanentes. También se puede decir relativamente estables, a través de las cuales se manifiesta la forma de ser, el modo de ser de una persona. También podemos acortar esa explicación y decir la personalidad es el conjunto de rasgos en los cuales se manifiesta la persona. ¿Por qué? Porque la palabra rasgos sustituye completita esa frase de arriba que dice característica relativamente permanente o estable. Un rasgo es una característica relativamente permanente. En otras palabras, nuestra personalidad es ese conjunto de características que tenemos que hay una gran probabilidad de que se manifiesten a través del tiempo y en muchas circunstancias. Nuestra personalidad no incluiría como rasgo algo que hice hoy y que es incidental. Así que es un conjunto de rasgos, características relativamente permanentes. Las teorías de tipos de personalidad clasifican y agrupan a las personas en base a características o rasgos en común. Por ejemplo, te pueden decir que tales personas son de personalidad tipo A o tipo B porque tienen unos rasgos o características en común. O puedes tener teorías de rasgos de la personalidad
que lo que hacen es que clasifican y agrupan las características en base a cuánto predominan en el sistema de personalidad. Por ejemplo, te pueden decir, tal persona tiene tales rasgos secundarios o tales rasgos centrales o tales rasgos cardinales. Fíjate que la de tipos de personalidad clasifica a las personas. La de rasgos clasifica los rasgos. Las teorías de desarrollo de la personalidad, sin embargo, nos presentan diferentes procesos desde la perspectiva de distintas escuelas de psicología acerca de cómo puede ser que hayamos llegado a desarrollar diferentes características. Me interesa mucho que ustedes vayan a esta dirección y vean esta primera teoría de tipos de personalidad que surge en la época de Galeno. Es la teoría humoral. Esta teoría es de la época de Hipócrates y Galeno. Hipócrates es el padre de la medicina. Galeno, en los libros de historia de la medicina, ustedes saben que a los médicos se les dice galenos y se sabe que no hay tal cosa como una persona que se llamó Galeno, que el nombre de Galeno se le daba a todos los que eran discípulos de Hipócrates, el padre de la medicina. Pues esta teoría humoral se le adjudica a Galeno, por lo tanto se le adjudica a algún discípulo de Hipócrates trabajando junto con Hipócrates. Es una teoría que en estos momentos, cuando usted la vea, le va a parecer totalmente absurda. No tiene utilidad ninguna en estos momentos. Sin embargo, usted va a ver que para la época en que esa teoría surge, fue una teoría brillante. ¿Por qué razón? Porque fue el primer intento de explicar estados anímicos, estados emocionales y conectarlos de alguna manera a condiciones físicas del cuerpo. Que la manera como se estableció esa conexión fue y es errada, pero fue la primera vez que alguien pensó que podía existir esa conexión. Así que en ese sentido representa algo sumamente brillante para su momento y quiero que ustedes lo vean. Estaba basado en que en esa época la palabra humor significaba fluido del cuerpo. Había los siguientes humores: bilis negra, que es excreta, había bilis amarilla, que es la orina, bilis roja, que es, humor rojo, que es la sangre, y la flema, que era el otro humor. Y entonces esos eran los humores. Precisamente por esa teoría humoral que asociaba excesos de esos fluidos en nuestros cuerpos con condiciones físicas y con condiciones afectivas, con emociones, es que con el pasar de los siglos, la palabra humor ya no tiene un significado en castellano que tenga que ver con fluidos, sino que se refiere a estados anímicos, a cómo nos sentimos en términos de nuestro estado de ánimo. Así que les invito a que vean esa teoría como un precedente genial dentro del desarrollo del conocimiento humano, que en estos momentos no hace ningún sentido, pero que en su momento representó mucho y que actualmente con los conocimientos que tenemos sabemos que una de las áreas que está teniendo mayor auge
es la neuropsicología y es la psicología fisiológica. En otras palabras, las grandes conexiones que se están descubriendo entre lo que son los estados psicológicos y los estados fisiológicos en el ser humano. Otra teoría de tipos que es muy interesante estudiar y que dio pie a muchas demandas y muchos conflictos por muchos malentendidos en Estados Unidos, es la teoría de somatotipos de Lewis Sheldon. La teoría de somatotipos de Lewis Sheldon consistió de que él hizo mucha investigación para que personas que tenían diferentes tipos de forma de cuerpo, la palabra somatotipo, o sea, soma quiere decir cuerpo, somatotipo quiere decir tipos basados en la forma de cuerpo, clases basadas en la forma de cuerpo. Estas personas llenaban qué características y qué estilo de vida tenían y se les clasificaba su forma de cuerpo en si eran endomorfo. Endomorfo era si la persona tenía una forma de cuerpo más redonda que alargada o musculosa. Mesomorfo quiere decir forma más fuerte y musculosa. Y ectomorfo, forma más delgada. Ecto es delgado. Entonces, luego verificaba si había consistencia en las características que se adjudicaron las personas que fueron clasificadas como endomorfas, mesomorfas y ectomorfas, y si había diferencias significativas entre las características que se adjudicaron los que estaban clasificados como endomorfos, mesomorfos y ectomorfos. A su vez también evaluó qué características adjudicaban los de cada grupo a las personas que tenían las otras formas de cuerpo. Y qué sorpresa se lleva cuando ve que a fin de cuentas las personas endomorfas se describían de una manera que coincidía con la manera como los describían. Los mesomorfos se describían teniendo unas características que solían coincidir con las que los demás le adjudicaban, y los ectomorfos se describían de una manera parecida a como los describían los demás. Esto resultó escandaloso porque mucha gente no entendía que esto eran estudios de asociación y no de causa y efecto. O sea, la forma de tu cuerpo no ocasiona tus características de personalidad, ni viceversa. De hecho, a raíz de estas investigaciones, el escándalo fue tan grande que se citaban estas investigaciones para despedir de sus empleos a corredores de la banca en Nueva York, en Boston, porque si eran gordos, si eran personas endomorfas, se entendía que dañaban la credibilidad de la compañía, ya que una de las características que según ellos interpretaban la investigación de Sheldon era que el endomorfo proyectaba una imagen de autoindulgencia, o sea, de falta de control, y que eso iba a ser dañino para la compañía. Sin embargo, esto era una investigación de asociación, y lo que Sheldon luego trató de explicar, pero una vez salieron inicialmente sus resultados, la gente no escucha explicaciones posteriores, era que mucho de esto tenía que ver con lo que conocemos como profecía autorrealizable. Si tú piensas que el gordito es más alegre, cuando tú quieres reírte y buscar bromas, ¿a quién buscas? Al gordito. Las canciones, la pipa es lo de menos, él es un gordito bueno. Tú quieres un Santa Claus gordito, no quieres un Santa Claus flaco. Cuando tú piensas que los musculosos son más sexy y que son más atléticos, tú no puedes imaginarte en un hexatlón a un flaco ganando las competencias,
o a un gordo ganando las competencias. Si te hacen una serie de Baywatch, que sea Boquerón Wash, y te ponen los verdaderos salvavidas en una playa tranquila, suelen ser personas que toda la vida han sido salvavidas y son barrigones, porque la mayor parte de la vida la han pasado sentados, no corriendo y haciendo ejercicio. Y si te ponen una serie que sea un reality con salvavidas full time, van a ser gordos y la gente no la va a ver, porque va a decir, no puede ser, no son salvavidas. Así que fíjate cómo lo que nosotros esperamos de la gente moldea la manera como tratamos a la gente y puede llevar a la gente a pensar incluso de sí mismo y a reaccionar de la manera como nosotros esperamos. Así que les he dado dos ejemplos de teorías de tipos, la teoría humoral, que no está en uso, pero es un gran precedente, y la teoría de somatotipos, muchos siglos después en Estados Unidos, que sirvió para crear mucho conflicto, hasta de despidos de periodistas por ser gruesas, y que obviamente pues fue una investigación de asociación muy mal interpretada, porque tenía más que ver con profecías autorrealizables que realmente con lo que la gente lo quiso interpretar. Hablemos ahora de las teorías de rasgos, recordando que la diferencia entre la teoría de tipos es que la teoría de tipos clasifica a las personas en base a características que tengan en común, y la teoría de rasgos clasifica las características de las personas. Supón que tienes entonces la persona con una serie de características. Vamos a tener entonces que algunas de sus características van a ser consideradas rasgos secundarios. Un rasgo secundario es una característica de la persona que solamente va a ser relevante, que solamente tiene probabilidad de manifestarse en unas ciertas y limitadas situaciones. Por ejemplo, que a la persona le guste correr bicicleta. Ese es un rasgo de la persona, porque es una característica relativamente permanente. Pero el que a la persona le guste correr bicicleta, ¿afecta muchos ámbitos de su vida? No. ¿Afecta la manera como trata a otra persona? No. ¿Afecta la manera como hace su trabajo? No. Es un rasgo secundario porque tiene la probabilidad de manifestarse solamente en ciertas y limitadas circunstancias. Ese es un rasgo secundario. A diferencia de lo que es un rasgo que tiene centralidad en la personalidad de alguien. Un rasgo central es esa característica relativamente permanente que está conectada y suele implicar la presencia de otras características como si fueran una red o una tela de araña. Por ejemplo, si a ti te dicen que Jaime Pérez es amable, esa característica tiene la probabilidad y hay la expectativa de que esa amabilidad permee, o sea, se manifieste en una gran diversidad de situaciones. Y al mismo tiempo es un rasgo central porque cuando a ti te dicen que la persona es amable, tu mente inmediatamente multiplica ese rasgo en otros. Yo te digo, Jaime es amable, y 15 minutos más tarde alguien te pregunta, ¿qué sabes de Jaime? Y muy probablemente tú vas a decir que es una buena persona, que es agradable y que es amable. Fíjate que te di un dato y tu mente escuchó tres.
¿Por qué? Porque cuando hablamos de un rasgo central, ese rasgo suele arrastrar consigo 2 o 3 más, como si fueran una pequeña mallita, como si fueran una pequeña red que van unidos. Igual que te hubiera dado cualquiera de esos 3, se hubiera traído los otros arrastrados. Noten la gran diferencia entre un rasgo secundario, como correr bicicleta, y un rasgo central. Te dicen, Jacinto es arrogante. Fíjense la fuerza de ese rasgo central. Inmediatamente tú asumes que es una persona huraña, que es una persona antipática, que es una persona poco sociable, y te han dado un dato, pero arrastra como una pequeña red, y al mismo tiempo tú esperas que esa característica se va a manifestar en muchas situaciones distintas. Pasando ahora a lo que es el rasgo cardinal. El rasgo cardinal, todos los teóricos señalan que muy pocos seres humanos alcanzan a desarrollar rasgos cardinales, que la mayoría de los seres humanos llevamos toda nuestra vida con sistemas de personalidad compuestos de combinaciones de rasgos secundarios y rasgos centrales. Los rasgos cardinales son características de personalidad que realmente representan un principio o un valor con el cual la persona está comprometido a tal grado que ese principio o valor se convierte en la medida de cualquier otro modo de ser de esa persona. Por eso muy pocos alcanzan ese nivel de desarrollo humano. En los libros se presenta, por ejemplo, como ejemplos de personas que pueden haber alcanzado rasgos cardinales, se menciona a Gandhi y la no violencia. Se menciona a Martin Luther King y su compromiso con los derechos civiles. En la psicología puertorriqueña se menciona a Pedro Albizu Campos y el nacionalismo como un asunto vital para él, donde todo lo que él era y pensaba iba dirigido por su compromiso nacionalista. Se menciona a la Madre Teresa de Calcuta como el amor al prójimo como medida de todas las demás características que ella se permitía manifestar dentro de su sistema de personalidad. Ahora los quiero dirigir a una segunda teoría de rasgos, que es la teoría de los 5 grandes, conocida en inglés como la teoría del Big Five, de Eysenck y Cattell. La gran pregunta que estos dos investigadores trataban de responder, ellos estaban, como muchos otros, tratando de buscar cuál sería la manera de poder resumir para poder comparar la personalidad de los seres humanos. Para poder medir y resumir la personalidad, entonces había que saber cuál es realmente la cantidad de posibles características totalmente distintas que pudiéramos tener las personas. Es como decir, serán 500, serán 400, serán 75, serán, imagínate cada característica como un vasito. Y entonces, un vasito que diga amabilidad, otro que diga necedad, otro que diga maldad, otro que diga amargura. O sea, ¿cuántas deben ser las características en las cuales habría que evaluar a la persona para poder resumir su personalidad en comparación con la persona de al lado? Pues Eysenck y Cattell se embarcaron en investigación para tratar de identificar cuáles eran esas dimensiones en las cuales se debía
medir para poder tener un buen resumen de la personalidad, así que su teoría cae dentro de las teorías de rasgos. Los voy a dirigir en este momento a esa parte del libro donde hablan del Big Five y de Eysenck y Cattell para que vayan entrando al libro. La parte de personalidad no la estamos dando en el orden en que está el capítulo. Ustedes van a ir al libro, van a buscar la parte sobre el Big Five de Eysenck y Cattell y van a ver por los cambios que ellos pasaron para llegar eventualmente a la conclusión de que eran 5 dimensiones y se van a aprender cuáles son esas 5 dimensiones en las cuales concluye la teoría del Big Five, que es una teoría de rasgos. Bien, y lo próximo que vamos a estar entrando, y esa clase se las voy a estar enviando probablemente mañana, es en teorías de desarrollo de la personalidad. Estas son teorías que están asociadas con postulados de perspectivas de la psicología y nos van diciendo procesos que nos pueden haber llevado a desarrollar diferentes características de nuestra personalidad. Cuando yo tomé un curso, mi primer curso de un semestre completo de teorías de la personalidad, recuerdo que fue con el doctor Virgilio Rodríguez, recuerdo que me ocasionó un poco de desesperación, era un semestre entero, un libro completo de teorías de desarrollo de la personalidad. Cada teoría de desarrollo de la personalidad me parecía superior a la otra, totalmente sustentada y entonces totalmente distinta a la anterior. Y llegó un momento en que uno hasta se desespera y le dice al profesor, pero espérese un momentito. Como dirían en esta época, páramelo ahí un momentito. ¿Cuál de todas estas es la teoría de desarrollo de la personalidad? Y recuerdo que don Virgilio nos decía, es que uno no puede abordar este tema de la manera que tú abordas el origen o la manera como tú puedes crear papel. Cuando hablamos de la personalidad, tú puedes identificar el origen y teorías que te explican el origen de ciertas características, pero no va a haber una teoría que por sí sola te pueda explicar la combinación exacta de todas y cada una de las características en las cantidades y con la intensidad con que la tenga cada uno de los seres humanos del planeta Tierra. Tú vas a poder encontrar características que te expliquen el desarrollo, teorías que te expliquen el desarrollo de rasgos de ansiedad, de culpa, de ciertas características en particular. Pero una teoría que pueda explicar la combinación exacta que hace de Milagritos González, y que esa misma teoría te pueda explicar la combinación exacta de Rafael Jiménez o de Mauricio o de Javier, es absurdo que la podamos buscar, es absurdo que pueda existir. Sí podemos encontrar entonces, jóvenes, teorías que nos explican el surgimiento en cada uno de nosotros de distintas características, pero no que nos puedan explicar la combinación completa que representamos cada uno de nosotros. Otra de las cosas que perturba cuando entramos al tema de teorías de desarrollo de personalidad es que usted no puede hacer experimentos con esto. Las investigaciones en torno a teorías de desarrollo de la personalidad suelen estar basadas mucho en que cuando se han diseñado modelos de psicoterapia basados en postulados de estas teorías de cómo se han desarrollado
ciertas características, muchas de estas terapias funcionan. Y si la efectividad de la terapia se demuestra para reducir algunas características que pueden hacer daño a la persona, entonces se asume que si la terapia se desarrolló partiendo de la premisa de que la característica surgió de determinada manera, entonces se asume que hay una gran posibilidad de que la teoría de origen de ese rasgo sea acertada. Pero hay que entender que hay que mirar este tema con una óptica distinta. Otra de las cosas que a veces nos preguntamos es, ¿por qué hay mucho de la vida de los teóricos dentro de los planteamientos de estas teorías de desarrollo de la personalidad? Y en esto tenemos que tener cautela de no tomarlo como demasiado negativo. Ustedes van a ver, y a la teoría de todas estas teorías de desarrollo de la personalidad, a la que más tiempo le voy a dedicar es a la teoría de desarrollo de la personalidad de Sigmund Freud. Ustedes van a ver que hay muchísimo de su biografía dentro del planteamiento de su teoría. Obviamente, jóvenes, si tú estás haciendo una teoría que tú piensas que explica cómo desarrollamos las características de nuestra personalidad y esa teoría no pudiese explicar cómo tú has desarrollado tus propias características de personalidad, si tu teoría no pasa la prueba, el sedazo de tu propia vida, no la podrías plantear. Así que vamos a ver esto en varias situaciones. Lo vamos a ver con Carl Jung, lo vamos a ver con Freud, lo vamos a ver con Adler, lo vamos a ver con Karen Horney. No se espanten, o sea, es lógico. Por otro lado, no se trata de un disc jockey o un bolerista o un poeta, o se trata de mentes sumamente eruditas, gente que había leído de muchas disciplinas. Freud sabía de medicina, de filosofía, de teología, al igual que Jung y Adler. No era un tonto que se sentó a pensar en sus experiencias y basado en sus experiencias se le ocurrió escribir una teoría, sino que fueron personas que tenían una educación y una mente que aún la gente que no simpatiza con ellos considera que fueran grandes genios intelectuales y pasaban sus ideas por el sedazo de sus experiencias y de lo que ellos estaban viviendo con sus pacientes o clientes, dependiendo la escuela de pensamiento que fuera, antes de atreverse a hacer unos planteamientos. No es lo mismo que un disc jockey por radio se le ocurra inventarse una teoría a que Freud o Jung, que son considerados genios, en mentes bien privilegiadas, o Adler, tomaran experiencias de su vida para hacer unos planteamientos bien sustentados. Así que con esto en mente, la próxima clase que van a recibir es un preámbulo completo para prepararnos para entrar a fondo a ver la teoría de Freud, pero primero vamos a hablar de quién fue Freud y de elementos importantes de su teoría en la próxima presentación que van a estar recibiendo bien pronto.